Hola Berea, hola amigos de Berea. Bueno, hoy es lunes 29 de junio y los salmos que leeremos el día de hoy son el 57, el 58 y el 59. Esa es la tarea de cada uno, leer esos salmos. Mi sugerencia es que aparte de este video, ustedes puedan buscar aquí mismo en el Facebook, puedan buscar el escrito, porque en el video enfoco solamente un salmo, algunos comentarios de un salmo, y en el escrito doy unos breves comentarios de los tres salmos, 57, 58 y 59. Brevemente, en cuanto al Salmo 58, está dirigido a los magistrados, a los jueces, y pues es una exhortación muy fuerte contra los que imparten justicia. En la iglesia no tenemos jueces, pero de una manera general la Biblia dice que somos administradores de los misterios de Dios y que cada uno debe ser hallado fiel. Y en Deuteronomio 16, 18, Deuteronomio 16, 18 y Juan 7, 24, se habla del justo juicio. Y obviamente el único juicio justo es el que emana de aquí, el que sale de este libro que es la palabra de Dios. Y el juez justo es Dios. En cuanto al Salmo 59, quiero llamar su atención solamente al versículo 11, donde este Salmo 59, 11 dice, hablando de los enemigos de David, enemigos de Israel, dice, no los mates para que mi pueblo no olvide. No los mates para que mi pueblo no olvide. Y para entender un poquito más esto, tenemos que leer en el libro de Jueces, capítulo 3, el versículo 1. De hecho, pueden leer en su casa desde el capítulo 2 de Jueces, capítulo 2, los versos del 20 al capítulo 3, versículo 2. Y ahí se dice cómo Dios no destruyó a todas las naciones cuando les estaba entregando la tierra. Dejó algunas naciones precisamente para eso, para que mi pueblo no olvide, para que aprendan lo que es la guerra, para que aprendan a ser fuertes, etcétera, etcétera. Ahora, yo quiero regresar al Salmo 57. El Salmo 57, como cualquiera de los salmos, cualquier pasaje de la Escritura, es un salmo tremendo. Y yo quiero ir directamente al verso 7. Dice de esta manera, 57, 7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. El subtítulo de este Salmo 57 dice, al músico principal, sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y la historia la podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 22. Y me voy a permitir leer los versículos del 1 al 5. Dice de esta manera, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá.
Y David se fue y vino al bosque de Aret. Hay cosas que Dios permite en nuestra vida y obviamente no las entendemos en su momento. Ahora David ha estado oculto en una cueva. Pues se me antoja quiero compartir con ustedes que el confinamiento en estos días de cuarentena de más de 40 días, obviamente, es como estar en una cueva. Las escuelas se cerraron, los lugares públicos de esparcimiento se cerraron, incluso por un tiempo algunos trabajos se cancelaron y entonces todos tuvimos que estar recluidos en nuestra cueva. A propósito, la palabra Adulam significa refugio, significa lugar de descanso. Esto es lo que significa la palabra Adulam. Y creo que así es nuestro hogar, así es nuestra casa, es nuestro refugio, es nuestro lugar de descanso. Y hemos estado confinados por causa del coronavirus. David llegó a esta cueva huyendo de Saúl. Huyendo de Saúl, llegó a Gat con el rey Aquis, que fue donde David tuvo que fingirse loco, dejando escurrir la saliva por la barba, y para que no lo mataran se fingió loco, y entonces pues el rey Gat no le hizo caso, y fue así que David, huyendo, llega por fin a esta cueva de Adulam. Ahora, ¿qué es lo que hemos aprendido, lo que estamos aprendiendo en el confinamiento? Es en la cueva de Adulam donde se manifiestan tres atributos, tres rasgos muy importantes de la vida de David, de su carácter. Por ejemplo, aquí en el versículo 2, estoy en el primer libro de Samuel, capítulo 22, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Fue hecho jefe de ellos. O sea, un rasgo, un atributo del carácter de David aquí es su liderazgo. Fue hecho jefe de ellos. Él no los llamó. Ellos lo buscaron. Y sería interesante considerar las características de este grupo. Afligidos, amargados, endeudados, etc. Pero no lo vamos a hacer. Es para que ustedes lo piensen, lo mediten. Pero aquí se manifiesta el liderazgo de David. Fue hecho jefe de ellos. También dice en el versículo 3, y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Primero tenemos que recordar que los moabitas son parientes de David. Acuérdense del libro de Ruth, acuérdense de Ruth la moabita, que venía siendo bisabuela o tatarabuela de David. Entonces, por ahí viene el parentesco. Pero lo que quiero que noten es, David llega para poner ahí a su familia, que esté segura, dice, se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, David manifestó su dependencia de Dios. Primero manifiesta su liderazgo, lo busca. Y ahora estos que le están siguiendo ven su dependencia de Dios. Hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Y luego seguimos leyendo, versículo 4 y 5, los trajo pues a la presencia del rey de Moab. Y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte,
anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. ¿Qué está manifestando aquí David? ¿Quién es Gad? Gad es un profeta de Dios y viene con palabra de Dios y le dice, no te quedes en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. ¿Y qué hace David? Obedece, obedece. Entonces David está manifestando su obediencia a las palabras de Dios. Manifestó su liderazgo, fue hecho jefe de ellos, manifestó su dependencia. Quiero que mis padres estén aquí hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Y ahora está manifestando su obediencia. Y así como dato interesante, el bosque de Ared estaba muy, muy cerca de Hebrón. ¿Y qué significa Hebrón? Comunión. Comunión con Dios. No vamos a comentar nada más, pero qué interesante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué David pudo manifestar estos tres atributos? ¿Por qué David pudo manifestar estas tres características? Bueno, tenemos que regresar al Salmo 57 y al versículo 7 que ya leímos. 57:7. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Hay tres razones por qué David manifestó estas tres características. Y número uno es que su corazón estaba firme en Dios. Su corazón estaba firme en Dios. David tenía un corazón firme, afirmado en Dios, fijado en Dios. Pronto está mi corazón, oh Dios. En segundo lugar, dice el versículo 8, despierta alma mía, despierta salterio y arpa, me levantaré de mañana. En segundo lugar, David tenía un alma despierta. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo ha estado tu alma en estos días de confinamiento? ¿Has estado dormido espiritualmente? ¿Has estado adormilado? ¿Te hace falta el templo? A todos nos hace falta el templo, pero el templo no es indispensable. O sea, el edificio no es indispensable. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu. Entonces, tenía un corazón fijado en Dios. Tenía un corazón firme. Tenía un alma despierta. Pero también dice el versículo 9, te alabaré entre los pueblos, oh Dios, cantaré de ti entre las naciones. ¿Con qué se alaba? ¿Con qué se canta? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero dice, cantaré con el espíritu. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Entonces David tenía un espíritu adorador. Manifestó al estar en la cueva tres características. Manifestó su liderazgo, manifestó su dependencia de Dios y manifestó su obediencia a las palabras de Dios. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le hizo manifestar estas tres cosas? Bueno, tenía un corazón firme, fijado en Dios. Tenía un alma despierta y afinada con la alabanza. Afinada, como dice aquí, con el arpa. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Y tenía un espíritu adorador. Todo eso en la cueva. ¿Qué se manifiesta en tu casa durante el confinamiento? Compártelo con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos. Y no olviden juntar a esto el escrito de estos tres salmos. Que Dios bendiga sus vidas esta semana. Que así podamos comenzar esta semana. Hasta luego.